Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Andrade, doctor Omar, y a todo el distinguido público presente. Es un gusto para mí estar aquí en esta tarde con ustedes para poder compartir un poco de nuestro conocimiento. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante, tanto por las características clínicas, hay mucha semiología en esta enfermedad. En el pasado era mucho más frecuente. Actualmente se ven menos casos, pero los que hay, las secuelas siguen siendo importantes. Es por eso que es un tema que debemos siempre refrescar en la memoria. Soy el doctor Boris Segovia, médico pediatra del Hospital de Salud y también en el Hospital Apoyo Iquitos. Bueno, empecemos con la fiebre reumática. Si vamos a hablar de la fiebre reumática, tenemos que hablar necesariamente de esta bacteria, ¿no? Del Streptococcus pyogenes, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. El estreptococo es el que causa la enfermedad, ¿no? Causa la enfermedad que inicia todo el cuadro, digamos así, es la faringitis bacteriana, ¿no? Todo empieza con una faringitis bacteriana. Usualmente empieza la faringitis bacteriana, la mayoría de veces entre los 5 y 15 años empieza la faringitis bacteriana. Puede presentarse en cualquier etapa distinta de la vida, pero la mayor tasa de incidencia es en ese rango de edades, ¿no? Es una enfermedad multiorgánica causada por una reacción autoinmunitaria a la infección por estreptococo del grupo beta hemolítico del grupo A o estreptococo pyogenes, ¿cierto? Hace la enfermedad, hace la faringitis y por mecanismos inmunitarios se ven afectados diversos órganos subsecuentemente. Muchas veces en un periodo agudo de tiempo, en un periodo corto de tiempo, y algunas complicaciones son mucho más tardías, como las vamos a ver a continuación. Si vamos a hablar de esta enfermedad de fiebre reumática, tenemos que hablar de todo el estreptococo. Vamos a acordarnos de la proteína M, ¿no? En la pared celular tenemos aquí la proteína M que está dentro de la estructura de la pared celular del estreptococo pyogenes. Es una proteína que va a tener un rol fundamental en la antigenicidad. Es la que va a desencadenar buena parte de la antigenicidad que luego va a ser responsable de todo el cuadro clínico posterior. Bueno, aquí tenemos la faringitis bacteriana, ¿no? Las placas, fiebre, ausencia de signos catarrales, dolor faríngeo. Los signos, esta enfermedad produce, y luego de un tiempo, usualmente vamos a ver lo que puede ser entre 2 semanas hasta 5 semanas, en algunos casos, empieza todo el cuadro clínico. ¿Por qué empieza? Acá tenemos el estreptococo pyogenes, tenemos en su pared celular la proteína M, nuestras defensas, nuestros leucocitos, linfocitos hacen todo el trabajo y generan anticuerpos para destruir al estreptococo. Pero también estos anticuerpos, la proteína M, hace un mimetismo molecular, hace un mimetismo molecular con muchas estructuras del organismo, puede ser miocardio, endocardio, pericardio, articulaciones, tejido celular subcutáneo, sistema nervioso central. Es en todos estos lugares que puede afectar posteriormente. ¿Debido a qué? A que los anticuerpos se depositan en estas estructuras por un mimetismo molecular. Hay una reacción cruzada. ¿Todas las personas que hacen faringitis aguda bacteriana hacen fiebre reumática? No, solamente el 0.3%. No parece ser mucho. Sin embargo, en las epidemias o brotes, esto aumenta. El 3%, o sea, son 10 veces más. En epidemias, el 3% de los que hacen faringitis aguda bacteriana pueden desarrollar fiebre reumática. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un periodo de tiempo variable? El periodo de latencia, desde que la persona hace su faringitis bacteriana hasta que empieza a hacer los signos y todos los criterios que vamos a ver acá de fiebre reumática, varía de 10 días hasta 5 semanas en promedio. En todo este lapso de tiempo pueden presentarse todos estos criterios que vamos a ver ahora. Los llamados criterios de Jones, conocidos criterios de Jones, divididos en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham, eritema marginado.
Y los criterios menores, fiebre, usualmente mayor de 38.5 grados, artralgias, prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma, usualmente más de 0.2 segundos, mayor a 0.2 segundos el intervalo PR, aumento de los reactantes de fase aguda, el PCR y el BCG se elevan, el BCG usualmente mayor de 60 milímetros por hora y el PCR mayor a 3 miligramos por decilitro. Bueno, todo esto en relación a un paciente que haya sufrido previamente faringitis bacteriana nos habla de una posible fiebre reumática. Entonces, para hacer un diagnóstico, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Cómo lo vamos a tomar? Para hacer un diagnóstico, dos criterios mayores. En una persona que haya tenido previamente en este periodo de tiempo una faringitis bacteriana, dos criterios mayores nos habla de una posible fiebre reumática. Un criterio mayor o dos menores. Y también son suficientes tres criterios menores en pacientes de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Y esto es muy importante tener este concepto, llevarnos este concepto. Aquellas personas que ya hayan sufrido faringitis aguda bacteriana en el pasado y que hayan hecho fiebre reumática, especialmente aquellas personas que hayan tenido compromiso cardíaco, que hayan hecho carditis o tengan secuela valvular, estas personas deben ser catalogadas como personas de riesgo. En ellos, los tres criterios son menores, es decir, una persona que haya hecho carditis, haya hecho fiebre reumática con carditis, suficiente con tres de estos criterios para pensar, para asumir que esta persona probablemente esté haciendo un nuevo episodio de fiebre reumática. Muy bien. Hablemos entonces de las complicaciones principales, de la carditis. Vamos a hablar de la carditis. La carditis se presenta más o menos entre el 50 a 70% de los casos, ¿no? Es el segundo en frecuencia, en presentación. Vamos a ver que la artritis posteriormente es la más frecuente con un 75% de presentación en los casos de fiebre reumática. La carditis es la segunda con 50 a 70%, sin embargo es la más grave. Por eso es bueno hablar de ella en primer lugar. Se presenta entre el 50 a 70%. Usualmente hablamos de carditis en la etapa aguda. No estamos hablando de la secuela valvular que puede presentarse muchos años después. Si hablamos de carditis en la etapa aguda de la enfermedad, tenemos aquí que se presenta en la tercera semana posterior a la faringitis aguda bacteriana. ¿Cómo la encontramos o cómo la detectamos? Clínicamente hay un soplo protodiastólico de baja frecuencia. Habla de una insuficiencia mitral. ¿Por qué es esta insuficiencia mitral? Porque en la carditis es una pancarditis, es decir, es una inflamación de todas las estructuras del corazón, el endocardio, el miocardio y el pericardio en la capa visceral. Entonces, en la inflamación de la capa más interna del endocardio, las válvulas se inflaman y dependiendo del grado de inflamación que tengan las válvulas, usualmente se afectan más las válvulas del lado izquierdo, principalmente la mitral. Habiendo un grado de inflamación en la válvula mitral, esta va a producir una insuficiencia mitral. Esta insuficiencia mitral puede ocasionar algunas complicaciones dependiendo del grado, ¿no? Entonces, cuando encontramos una insuficiencia mitral, encontramos este soplo, ¿no? Que le han puesto el epónimo de Cary-Coombs. Es un soplo protodiastólico de baja intensidad en la insuficiencia mitral. Pero recordemos que esto es por la inflamación. En la etapa aguda estamos hablando de 3 semanas después de la faringitis aguda bacteriana. Estamos hablando de la etapa aguda de la enfermedad, donde se inflama por primera vez, vamos a llamarlo así, las válvulas, ¿no? La válvula del lado izquierdo. Bueno, entonces esta es una señal de la inflamación del endocardio. En el miocardio podemos encontrar como miocarditis la taquicardia de reposo, un bloqueo auriculoventricular de diversos grados, pues de grado 1, 2, 3, hasta bloqueos completos en muchas veces. Una arritmia y una prolongación del intervalo PR. Tenemos aquí un electrocardiograma normal y vemos aquí cómo se prolonga el intervalo PR, mayor de 0.2 segundos. Esto es característico de la fiebre reumática en las carditis. ¿Esto a qué se debe? Porque tanto a nivel del endocardio, la capa interna, y a nivel del miocardio se van a presentar estos cuerpos de Aschoff. Son la evidencia del proceso inflamatorio que se lleva a cabo en estas capas, tanto en el miocardio como en el endocardio. Este proceso inflamatorio es tan grande y tan masivo y en diferente grado que pueden llegar a interferir con la conducción nerviosa
desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular, produciendo bloqueos de diverso grado. Entonces, esta es la complicación más importante. La miocarditis, como decíamos, aquí están todas las características que podemos encontrar. Lo más importante y recordar que en este periodo 5% de los pacientes pueden llegar a ser falla cardíaca aguda por miocarditis o una insuficiencia valvular. Las insuficiencias valvulares puede ser por una inflamación leve a moderada, pero en algunos casos es una insuficiencia hasta por alguna rotura valvular de alguna cuerda tendinosa, que en muchos casos obliga a actuar de manera quirúrgica. Rara vez, pero podría pasar, ¿no? Entonces, estar alertos a esas complicaciones. Entonces, hasta ahí, hablando de lo que es la complicación, la carditis. La poliartritis. La poliartritis, como decía previamente, es una complicación de las más frecuentes, ¿no? Es una presentación característicamente poliarticular. Es una poliartritis migratoria de articulaciones grandes, codo, muñeca, rodillas, tobillos y en ocasiones cadera, ¿no? Encontramos dolor, calor, rubor, tumefacción, impotencia funcional, dolor. Entonces, estos son los signos clásicos de la inflamación. Estamos hablando de una poliartritis. 75% de los pacientes con fiebre reumática desarrollan poliartritis migratoria. La inflamación de una articulación va a otra, es decir, en pocos días este dolor de la articulación pasa al otro lado, a otra articulación, desaparece. Es característica, ¿no? Poliartritis migratoria de grandes articulaciones. La duración total de la afección suele ser de 2 a 3 semanas y responden muy bien a salicilatos y AINES. Esta es una característica importante. En el tratamiento, clásicamente, ha respondido muy bien casi siempre al ácido acetilsalicílico, aunque últimamente en las épocas más recientes ya se usan otro tipo de AINES, con los cuales también se tienen muy buenos resultados. La terapia con corticoides no ha demostrado ser superior ni en corto plazo ni a largo plazo. Entonces sigue usándose hasta el día de hoy solamente los AINES y va muy bien con AINES. ¿Algo más con la poliartritis? Bueno, hasta ahí creo que con la poliartritis. Otro tema es la corea de Sydenham, ¿no? Es otro de las presentaciones que podemos encontrar en fiebre reumática. La corea de Sydenham se presenta característicamente en un inicio tardío. Es decir, si hablábamos previamente de que la artritis, la poliartritis y la carditis están presentes entre las primeras 3 semanas, 5 semanas más o menos, la corea de Sydenham rara vez la encontramos cerca al episodio de faringitis bacteriana. La encontramos mucho después, usualmente entre 1 a 8 meses posteriores a la faringitis aguda bacteriana. Es por eso que es bueno tener presente que cuando encontremos a un paciente con estas características, tenemos que buscar muchas veces tiempo atrás el episodio de faringitis bacteriana. Bueno, es la presencia. ¿Qué cosa es la corea de Sydenham, no? O el baile de San Vito. Es la presencia incesante de movimientos violentos, involuntarios y bruscos, que son a predominio distal. O sea, son a nivel de brazos, pero la zona distal, mano, brazo, o a nivel de pies también, pies y piernas. También a nivel de la cara se puede presentar. Son movimientos bruscos, involuntarios, sin motivo aparente. Además del tema de la motilidad, también se puede ver una vulnerabilidad emocional, algunos rasgos de ansiedad o de depresión, y también algunos rasgos obsesivos compulsivos. Las áreas más afectadas, como decíamos, son la cara, manos, pies y puede ser unilateral. Muchas veces es característico también encontrar que solamente se afecta un lado, un hemicuerpo. La corea puede estar presentado en ambas manos, ambos pies o solamente un hemicuerpo. Su etiología es variada, pero se asume que la fisiopatología es por una alteración en la función dopaminérgica de los ganglios basales producido por una inflamación a ese nivel. Aquí vamos a ver algunos videos que he podido recopilar como para ver más o menos de qué se trata.
podemos ver ahí a un paciente con los movimientos, ¿no? Si observamos manos y pies, son movimientos rápidos, violentos, bruscos, sin motivo aparente, sin motilidad aparente. Y incluso al caminar también, ¿no? La persona evita que se muevan las extremidades, pero no lo consigue hacer. Estas se mueven sin voluntad. Aquí tenemos otro paciente con la misma característica, en este caso, y el anterior, la afectación es bilateral, ¿no? El rostro, podemos ver la expresión del rostro y de las manos, ¿no? Los movimientos característicos de la... Y aquí tenemos, este es un caso donde el hemicuerpo derecho de la paciente está sano y el hemicuerpo izquierdo es el afectado. Vamos a observar. Vemos como en el hemicuerpo derecho puede levantar la mano en algún momento, pero en el hemicuerpo izquierdo la mano hace movimientos que la paciente no puede controlar, movimientos involuntarios. Mover el brazo derecho, levantarlo así como lo habíamos hecho. Como que está haciendo algo. El brazo derecho. El brazo derecho lo mueve bien ahí, lo levanta sin problema, lo controla, pero el brazo izquierdo observamos que no. Igual la pierna izquierda. Soltátelo. Trata de caminar hasta allá, mi amor. Más para allá. ¿Cuántas veces aquí? Hace Muy bien. Y otro de las afecciones que podemos ver como criterios mayores, el eritema marginal y los nódulos subcutáneos. El eritema marginal se presenta del 3 al 5% de los casos y los nódulos subcutáneos del 1 al 5% de los casos, ¿no? El eritema marginal, clásicamente, son máculas con borde elevado, son eritematosas o violáceas, pero son no pruriginosas y son indoloras. Desaparecen a la presión, a la digitopresión ceden. Abarcan en un inicio en la porción proximal de las extremidades y también en el tronco. Aparecen y desaparecen en cuestión de minutos u horas, ¿no? Muchas veces se puede confundir esto con un tema de micosis o a veces con un tema de urticaria, pero lo característico no es pruriginoso, aparece la lesión, está bien marcada, en minutos o horas desaparece y vuelven a aparecer otras en otro lugar. Usualmente esto es autolimitado y dura semanas, a veces hasta meses, pero se autolimita. Y los nódulos subcutáneos, ¿no? Son nódulos pequeños, firmes, móviles, pero indoloros, que se ubican en las zonas, en la superficie de las articulaciones de las superficies extensoras. Se encuentran sobre las manos, pies, codos, occipucio, pero son en zonas extensoras. No duran más de 2 a 3 semanas y ceden también y desaparecen espontáneamente. ¿Por qué es bueno tener esto y por qué son considerados criterios mayores? Porque cuando encontramos estas patologías o estos criterios, casi nunca están presentes en las personas que no han tenido carditis. Dicho de otra manera, esto está presente en las personas que han hecho carditis por fiebre reumática. Es por eso que si encontramos nódulos subcutáneos, eritema marginal, sospechamos y casi seguramente vamos a estar en lo ciertos que se trata de un paciente que ha desarrollado carditis por fiebre reumática. He ahí la importancia de conocer estos signos. Bueno, un poco para ver un poquito más de cerca las lesiones, es un exantema maculopapular, como decía, los bordes son elevados en tronco y zonas proximales de miembros, ceden a la digitopresión, los bordes son elevados y serpentiginosos. Si vemos en el borde, son serpentiginosos, parecen como si hubiera serpenteado algo, ¿no? Son como que estaría zigzagueando en muchas veces. Pero no son descamativos, no hay descamación en esas zonas. Aparecen y desaparecen en cuestión de horas o minutos. Muy bien. Bueno, hasta ahí vamos a hablar de los criterios mayores y ahora hablemos del tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento de la etapa aguda, es decir, cuando la persona tiene la faringitis aguda bacteriana. ¿Por qué es importante dar tratamiento? El tratamiento básicamente es un tratamiento antibiótico.
¿La faringitis bacteriana estreptocócica podría ceder solo? Sí, es cierto, puede ceder solo, ¿no? Se va a autolimitar. Pero ¿por qué es bueno dar tratamiento de antibiótico? Habíamos visto en un inicio que cuando la enfermedad, digamos, es esporádica, no es muy frecuente, aparece de uno en otro paciente, pues no hay mayor problema. Esta cepa va a producir fiebre reumática en 0.3% de los pacientes. Pero si no se trata y la persona está contagiando a otros, puede haber un brote. Y en ese caso, la incidencia de fiebre reumática va a multiplicarse por 10. Va a ser el 3% de personas. Entonces, doble motivo. Uno, para tratar rápidamente y evitar que esta persona haga fiebre reumática, y otro, para que aumente la tasa de incidencia de las personas que pueden hacer fiebre reumática en la comunidad. Entonces, lo que se usa ahora básicamente es la penicilina, ¿no? El estreptococo, afortunadamente, no ha dejado de ser sensible, es un germen bastante sensible a los beta-lactámicos. Se utiliza la penicilina benzatínica. En las diferentes literaturas, más o menos todas coinciden en este esquema. En dosis única, penicilina benzatínica, si es una persona menor de 27 kilos, 600.000 unidades intramuscular en dosis única. Si es mayor de 27 kilos, 1.200.000 intramuscular en dosis única. También se puede dar tratamiento bioral, amoxicilina, 25 a 50 miligramos por kilo día en 3 dosis por 10 días. Para alérgicos o personas que sean alérgicos a los beta-lactámicos, eritromicina es una buena opción, 50 miligramos por kilo día en 3 dosis por 10 días. Para las artralgias o las artritis, AINES, ¿no? Habíamos visto los AINES, funcionan muy bien, ¿no? Mucho mejor que los corticoides y sin los efectos secundarios que estos producen. La carditis y falla cardíaca. Si hay un paciente con carditis, lo más importante es asegurarse que no le vuelva a dar fiebre reumática. La prevención secundaria que vamos a ver posteriormente. Pero en la etapa aguda, si hay carditis, muchos recomiendan tratamiento con corticoides. Aunque es controversial, hay estudios que no han demostrado a futuro no han demostrado que el corticoide sea beneficioso para evitar progresión de la enfermedad a futuro. Sin embargo, en los casos de carditis y en los casos de falla cardíaca específicamente para reducir el proceso inflamatorio cardíaco, recomiendan corticoides, prednisona o metilprednisolona en los casos más graves. Vamos a verlo. Profilaxis secundaria. El que vimos anteriormente era en el caso del paciente que tiene la faringitis aguda en el momento, ¿no? Se le da su dosis de penicilina intramuscular o amoxicilina por 10 días o eritromicina si es un paciente que es alérgico a los beta-lactámicos. Si es una persona que ha hecho faringitis aguda y ha hecho fiebre reumática, no debe volver a darle. Tenemos que salir todos los que estamos con esta idea. Si esta persona hace más episodios en el futuro de fiebre reumática, la afección cardíaca y la afección valvular es posible y puede ser mucho más grave y puede empeorar el pronóstico de la persona. Entonces, vamos a ver. La profilaxis secundaria hace referencia a esto, a evitar que la persona que ha tenido fiebre reumática vuelva a tener fiebre reumática. ¿Qué se le da? La penicilina benzatínica. En los adultos, 1.2 millones cada 28 días. En los niños, 0.6 millones cada 28 días. Dosis única. La penicilina B, bioral, 250 miligramos cada 12 horas en los adultos y en los niños también. La citromicina, 250 miligramos cada 24 horas en adultos y en niños 5 miligramos por kilo cada 24 horas. Ahora, ¿por cuánto tiempo voy a dar esta profilaxis secundaria? El tiempo lo decide las características del paciente. Dependiendo qué características tiene mi paciente, voy a darle profilaxis secundaria en el tiempo. Por ejemplo, un paciente con fiebre reumática que haya tenido carditis y ya tenga secuelas valvulares, es un paciente cuyo pronóstico a futuro puede empeorar. Si es que le da nuevamente una fiebre reumática, va a empeorar su cuadro. Se le da por lo menos 10 años o hasta los 40 años de edad. Y si es un paciente muy comprometido, puede dársele incluso de manera indefinida de por vida. La profilaxis puede ser de por vida en estos pacientes. Si es un paciente que ha tenido fiebre reumática con carditis,
la profilaxis por 10 años o hasta los 21 años de edad. Si ha tenido fiebre reumática sin carditis, la profilaxis por 5 años o hasta los 21 años. Pero para acordarnos, vamos a hablar de un paciente que ha tenido fiebre reumática. Si un paciente ha tenido fiebre reumática y ha tenido secuela valvular o no ha tenido secuela valvular. Si ha tenido ya secuela valvular, puede ser hasta indefinido, por lo menos hasta los 40 años. Si no ha tenido secuela valvular, si tiene solamente carditis o sin carditis, pero ha tenido fiebre reumática, hasta los 21 años de edad. En la terapéutica de la otra manifestación, de la artritis, las artritis, los AINES van muy bien. Clásicamente el ácido acetilsalicílico, ¿no? Como vemos ahí, las dosis de 50 a 80 miligramos kilo día, se puede subir hasta 80 a 100 miligramos kilo día en niños, dividido en 4 dosis por día. Sí, pero últimos estudios más recientes recomiendan el naproxeno por las características gastrolesivas que en algunos pacientes presenta el ácido acetilsalicílico. El naproxeno 10 a 20 miligramos kilo día en 2 días. La duración hasta la mejora de los síntomas. Se han visto casos que solamente dándole 2 días a 2 semanas mejoran. Hay algunos casos que requieren hasta 12 semanas de tratamiento para la mejora completa de la artritis. ¿Ya? Entonces, cuando se prolonga más de 2 semanas, se sugiere usar algún inhibidor de bomba de protones para evitar algún tema gástrico ahí por medicación, ¿no? Entonces, hasta la mejoría de los síntomas y hasta ahí que haya una disminución de los reactantes de fase aguda que vimos en un inicio que podían estar elevados, BCG y PCR. Bueno, en la carditis, como decíamos, lo más importante es la profilaxis secundaria. La profilaxis secundaria, evitar que esta persona vuelva a tener fiebre reumática, es lo que, de todo lo que podemos hacer, es lo que le va a asegurar que esta persona a futuro tenga una mejor calidad de vida y en lo posible no le vuelva a dar fiebre reumática. Hasta donde ha sido comprometido quedará. Y lo ideal, evitar una secuela valvular, que es lo más comprometedor en estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar en las carditis? Como decíamos, puede haber insuficiencia valvular por una valvulitis, una inflamación aguda de las válvulas, ¿no? Puede haber una insuficiencia mitral, esta puede ser muchas veces grave. En los casos de insuficiencia mitral grave o también en los casos de bloqueos, por el grado de inflamación severa que puede haber en el miocardio, algunos recomiendan dar prednisona, dar corticoides, 1 a 2 miligramos por día, hasta controlar la insuficiencia cardíaca o el bloqueo, mejorar el bloqueo y hasta que haya mejoría de los reactantes de fase aguda. Muchas veces las terapias se pueden prolongar 2 o 3 semanas. En los casos que se prolongue más de una semana, la reducción progresiva de los corticoides, como recordaríamos, es importante, 25% semanal de reducción de dosis. En la terapéutica, la corea gracias a Dios, cede espontáneamente. La mayoría de casos ceden espontáneamente en cuestión de 2 a 4 o 6 semanas. Es lo que usualmente se da. La mayoría de casos cede espontáneamente y no requieren tratamiento. Pero hay algunos casos limitantes, ¿no? Hay unas cosas que son un poco más limitantes, que no pueden mover y bueno, no les deja hacer una vida regularmente suficiente e independiente al paciente, entonces se pueden agregar ácido valproico. Acá es 10, disculpen, faltó un 0, acá 10 a 15 miligramos por día en 3 dosis diarias y con un incremento semanal de 10 miligramos por día hasta lograr el efecto deseado. La carbamazepina también a esta dosis, 15 miligramos kilo día, también tiene una eficacia similar. Sin embargo, se prefiere usar el ácido valproico porque recordemos que la corea, además de los movimientos desorganizados que presenta el paciente, también tiene un componente de la habilidad emocional y trastorno obsesivo compulsivo, con lo cual el ácido valproico funciona como un estabilizador del ánimo, mejorando también este cuadro. La prednisona a 1 o 2 miligramos por kilo día se puede agregar y parece que mejora más aún en los casos de carditis grave. Pero si no hay carditis grave, no es recomendable dar corticoide.
Bueno, hasta ahí mi participación. He tratado de resumir lo que es la faringitis y su complicación, la fiebre reumática en el periodo de tiempo que nos han dado. No sé si hay alguna pregunta. Agradeceré cualquier pregunta. Sí, una pregunta por el doctor Boris. Doctor, te escuché mencionar que, o se sabe, ¿no?, que el antibiótico ideal son las penicilinas. Hablaste de una alternativa de amoxicilina, también de eritos, me parece. De ese mismo grupo de antibióticos, la citromicina, puede usarse. Sí, sí, se puede usar, claro, específicamente en los pacientes que son, sí, incluso estaba en una de las láminas, pero se puede usar. En casos de pacientes que sean alérgicos a los beta-lactámicos, la citromicina va muy bien con un macrólido, ¿no? Sí. Una pregunta para el doctor. Bueno, en este caso, doctor, se agradece su presentación. Gracias por la exposición. Y bueno, pues no hay más preguntas. De repente un aplauso para el doctor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.